Lo encontró moribundo en la nieve, un desconocido desangrándose en una carretera de montaña. Sin pensarlo, le dio su sangre para salvarle la vida. Lo que no sabía era que él era un rey vampiro, y su sangre poco común la ató a él para siempre. La aplicación de reparto pitó por última vez cuando Siri apagó el motor. Último pedido completado, murmuró, viendo cómo su aliento se condensaba en el aire helado. La carretera de montaña se extendía ante ella como una cinta negra. La nieve caía ahora con más fuerza. Debería haber rechazado esta última entrega. 20 mpt de subida a ninguna parte por $15 de propina, pero el alquiler vencía en 3 días. El faro de su moto atravesó la tormenta cuando comenzó el descenso. Las carreteras de aquí arriba siempre eran peligrosas en invierno, pero esta noche se sentía diferente. Mal. El tipo de silencio que te oprime los oídos. Entonces vio las salpicaduras rojas oscuras sobre la nieve blanca que se alejaban de la carretera hacia la línea de árboles. Fresca, aún humeando en el frío. El corazón de Suri latía con fuerza contra sus costillas. Debería seguir conduciendo, llamar a la estación de guardabosques, dejar que otra persona se ocupara del animal atropellado. Pero había visto suficientes accidentes trabajando en las entregas nocturnas. Aquello no era sangre de animal. Aparcó la moto y cogió su kit de emergencia, el que su abuela le había obligado a llevar, el que contenía los suministros de donantes que nunca había utilizado. Sus botas crujían en la nieve mientras seguía el rastro. «Hola». Su voz sonaba débil contra el viento. «¿Me oyes?» La sangre conducía a una figura desplomada contra el tronco de un árbol. Un hombre, pálido como la nieve que lo rodeaba, vestido con ropa que parecía cara pero estaba rasgada, empapada de sangre por las heridas del pecho y los brazos. Su piel tenía un aspecto extraño, casi translúcido, a la luz de su linterna. Muerto. Tenía que estar muerto. Nadie sobrevivía a una pérdida de sangre así. Entonces, su pecho se movió apenas una vez. Dios mío. Suri se arrodilló a su lado y le tomó el pulso con los dedos. Tenía pulso, débil e irregular, como si su corazón estuviera olvidando cómo latir. Su piel estaba fría como el hielo, pero no tan fría como la de un cadáver. Todavía no. Las heridas eran extrañas. Cortes profundos que parecían casi quemados en los bordes, como si lo que lo hubiera cortado estuviera al rojo vivo. Plata. La palabra le vino a la mente sin querer. ¿Por qué pensaría en plata? Los hospitales estaban a 65 kilómetros de distancia. Estaría muerto en minutos, no en horas. La voz de su abuela resonó en su memoria. Tienes un don, Siri. Sangre rara, universal. Algún día podría salvar una vida. Las manos de Siri ya se estaban moviendo. Abrió la cremallera del botiquín, sacó la aguja y el tubo. Lo había practicado una docena de veces en el curso de certificación que hizo después de la muerte de su abuela. Nunca pensó que lo utilizaría. «Esto que es una locura», susurró, pero ya estaba atando la torniqueta alrededor de su propio brazo, buscando la vena. «Quédate conmigo, quédate conmigo». La aguja se deslizó y su sangre, más oscura de lo que parecía bajo la luz de la linterna, comenzó a fluir por el tubo. Trabajó rápido, con las manos temblorosas, mientras encontraba una vena en su brazo e insertaba la segunda aguja. En el momento en que su sangre entró en su sistema, él abrió los ojos de golpe. Brillaban. Una luz plateada real, como la luz de la luna atrapada bajo el hielo, inundaba sus iris. No reflejaba la luz de su linterna, sino que brillaba desde dentro. Suri se echó hacia atrás, pero los tubos los mantenían conectados. ¿Qué? No. Su voz era áspera, antigua, con un acento que ella no podía identificar. Su mano se disparó, agarrándole la muñeca con una fuerza imposible. No, no deberías haberlo hecho. El calor explotó entre sus pieles al tocarse. Siri gritó. Sintió como si alguien le hubiera presionado un hierro candente en la muñeca, pero cuando miró hacia abajo no había fuego. En cambio, una marca se estaba grabando en ambas muñecas. Un intrincado patrón de espirales en forma de media luna, plateadas, brillantes y relucientes. El hombre miró fijamente sus muñecas unidas y algo parecido al horror cruzó su hermoso rostro. El sigilo, susurró, el sigilo de sangre iluminado por la luna.
¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? La voz de Siri se elevó. Tú eres la que brilla. ¿Qué eres? Pero ahora podía sentirlo, un hilo que los conectaba, vibrando con una energía extraña. Podía sentir cómo se fortalecía el latido de su corazón, cómo sus heridas comenzaban a cerrarse y debajo de eso su conmoción, su miedo, su repentino y feroz instinto protector hacia ella que no tenía sentido. ¿Tu nombre? Él sacó las agujas con manos firmes y ella notó que las heridas se estaban curando, que la carne se unía ante sus ojos. Dime tu nombre. Yo, Suri, Siri, Kong. Suri, lo dijo como una plegaria, como una maldición. Se puso de pie, con movimientos fluidos y poderosos ahora, completamente transformado del hombre moribundo que ella había encontrado 60 segundos antes. Mi nombre es Aldrich, y acabas de unir tu vida a la mía. El viento se intensificó, y con él llegó un sonido que erizó todos los pelos del cuello de Suriri. Aullidos, múltiples voces. No eran exactamente de lobo, ni tampoco humanas. Aldrich giró la cabeza hacia el sonido, entrecerrando sus ojos brillantes. Lo han sentido. El vínculo. Tenemos que irnos ahora. ¿Sentido qué? ¿Qué vínculo? ¿Qué eres? Sari se puso en pie a duras penas, pero sentía las piernas débiles. La donación de sangre, sumada a lo que acababa de pasar, estaba afectando mucho a su organismo. Más tarde, Aldrich la levantó con facilidad, sosteniéndola con un brazo. Hay un refugio de guardabosques a medio kilómetro al este. ¿Puedes caminar? ¿Que si puedo? La risa de Sir sonaba un poco histérica. Acabo de donar sangre a un hombre con ojos brillantes que dice que estamos unidos y que algo está aullando en el bosque. Caminar me parece lo menos extraño que está pasando ahora mismo. Otro aullido, ahora más cerca. A través de los árboles podía ver formas que se movían. Rápidas, demasiado rápidas. Aldrich apretó la mandíbula. Siri, cálmate. Sus ojos plateados se encontraron con los de ella, y ella vio en ellos algo que la hizo creer en todas las cosas imposibles. Soy Aldrich, rey de los Moonborn, y tú acabas de salvarme la vida con sangre que no debería existir. Ahora corre. No esperó su respuesta. Su mano se cerró alrededor de la de ella, la que estaba marcada con un sigilo que aún brillaba, y corrieron hacia la tormenta. Detrás de ellos los aullidos se volvieron hambrientos. El refugio de los guardabosques era poco más que 4 paredes y un techo, pero tenía una puerta que se cerraba con llave y contraventanas que Aldrich cerró de un golpe en cuanto entraron. Suri se derrumbó contra la pared, con los pulmones ardiendo y el uniforme de reparto empapado de nieve y sudor. ¿Qué eran esas cosas? Jadeó. Aldrich no respondió. Se movía por el pequeño espacio con eficiencia depredadora, revisando cada rincón, cada sombra. A la tenue luz de tu linterna moribunda, pudo verlo claramente por primera vez. Parecía joven, tal vez de 30 años, pero se comportaba como alguien mucho mayor. Su cabello oscuro era lo suficientemente largo como para tocarle los hombros, y esos imposibles ojos plateados recorrieron la habitación antes de fijarse finalmente en ella, incluso despeinada y manchada de sangre. Parecía salido de un cuadro demasiado hermoso para ser real. Estamos a salvo, dijo en voz baja. Por ahora, no atacarán un refugio bendito. ¿Bendecido por quién? Por gente que sabía lo que acechaba en estas montañas mucho antes de que los de tu especie construyeran carreteras a través de ellas. Se acercó a donde ella estaba sentada y se arrodilló, extendiendo la mano hacia su muñeca. ¿Me permites? Suri asintió, demasiado agotada para discutir. Sus dedos trazaron la marca en su piel, la media luna y las espirales que habían dejado de brillar, pero que seguían siendo visibles como un tatuaje plateado. Su tacto hizo que una sensación de calor recorriera su brazo, y ella vio que él también lo sentía. Sus ojos se abrieron ligeramente. El sello de sangre a la luz de la luna, dijo en voz baja. Nunca pensé que volvería a ver uno. El último vínculo registrado fue hace más de 300 años. ¿Qué significa? Aldrich se sentó sobre sus talones y por primera vez, ella vio miedo en su expresión. No por él, sino por ella. Significa que tu vida está ligada a la mía.
Surong, un pacto de sangre. Si muero, sentirás mi muerte a través de esta conexión. El dolor, el desvanecimiento. La mayoría de los humanos no lo sobreviven. Hizo una pausa. Y si tú mueres, yo te seguiré. Muerte verdadera, sin resurrección, sin segundas oportunidades. Ahora estamos unidos para siempre. Las palabras golpearon como piedras. Eso, eso no es posible. Solo te di sangre. Una transfusión. Eso es normal. Tu sangre es cualquier cosa menos normal. Levantó su propia muñeca, mostrando la marca coincidente. Llevas en tus venas algo que no ha existido en el mundo mortal durante siglos. Sangre de grado real, el tipo que puede romper maldiciones, restaurar el poder y, sí, crear vínculos que no deberían ser posibles. A Siri le daba vueltas la cabeza. Solo soy una repartidora. Mi sangre es O negativo universal. Eso es todo. Oh, el negativo no hace que los cadáveres caminen. La sonrisa de Aldrich era amarga. Yo estaba muriendo, Siri, no herido. Muriendo. He estado muriendo lentamente durante 300 años, debilitado por una maldición que ha estado consumiendo a mi pueblo. Cuando tu sangre entró en mi sistema, no solo curó mis heridas, reactivó poderes que no había sentido desde antes de que la maldición se apoderara de mí. Se puso de pie y de repente su figura pareció difuminarse. En un momento estaba al otro lado de la habitación y al siguiente estaba junto a la ventana, moviéndose más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Cuando se detuvo, respiraba con dificultad, pero había asombro en su expresión. Velocidad, fuerza, sentidos más agudos que nunca. Se volvió hacia ella. Tu sangre me devolvió lo que me habían robado, pero también te encadenó a mí. ¿Encadenada?, repitió Suri aturdida. No uso esa palabra a la ligera. Alder volvió junto a ella y esta vez se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el brillo plateado que se movía en sus ojos como metal vivo. Me salvaste la vida y al hacerlo te atrapaste a ti misma. El pacto no se puede romper. Lo siento. Lo siento no es suficiente, pero incluso mientras lo decía, Siri volvió a sentir esa extraña calidez, la conciencia de él a su lado. Podía sentir su arrepentimiento, genuino y profundo. Podía sentir los latidos de su corazón, ahora más fuertes, constantes, como si fueran los suyos propios. ¿Qué querías decir con Rey de la Luna? Una vez goberné un reino, un linaje de vampiros vinculado a la luna en lugar de a la ausencia del sol. Éramos diferentes a los demás, más fuertes, más controlados. Pero fuimos traicionados, maldecidos y dispersados. Apretó la mandíbula. He pasado 3 siglos sobreviviendo a duras penas, escondiéndome, tratando de encontrar una manera de romper la maldición. Y entonces apareciste tú, con sangre que no debería existir, y lo cambiaste todo. Esas cosas del bosque, Shadiorn, el clan Arial. En el momento en que se formó el sigilo, lo sintieron. Sintieron mi despertar. Él la miró a los ojos. Te querrán muerta, Siri. Romper nuestro vínculo me obligaría a volver a la debilidad y a los demás. Los demás querrán capturarte, usar tu sangre para ellos mismos. Entonces, soy un objetivo. Sí, porque intento salvarte la vida. Sí. Suri se rió. El sonido era ligeramente desquiciado. Mi abuela siempre decía que ayudar a extraños me mataría. La expresión de Aldrich se suavizó. No dejaré que eso suceda. El vínculo es recíproco. Te protegeré con todo lo que tengo. Levantó su muñeca marcada. Y no eres tan indefensa como crees. ¿Te has dado cuenta de lo rápido que corrías por el bosque? ¿De que no tropezaste ni una sola vez en la oscuridad? Ella se había dado cuenta. Se movía como alguien que había escalado esas montañas toda su vida, no como una chica de ciudad con botas baratas. El pacto te mejora, Aldra continuó. Reflejos, instintos, sentidos. Ya está empezando. Ahora estás conectada a mí, y eso significa que llevas una parte de lo que yo soy. Afuera, el viento aullaba. O tal vez era otra cosa. Suri miró la marca en su muñeca, luego al rey vampiro sentado a su lado en un refugio de guardabosques en medio de la nada.
Entonces, ¿qué pasa ahora? La sonrisa de Aldrich era sombría. Ahora sobrevivimos y descubrimos por qué existe tu sangre. Aún faltaba una hora para el amanecer cuando la primera ventana explotó hacia adentro. Suri se despertó sobresaltada de un sueño inquieto y llevó instintivamente la mano a la marca de su muñeca. Estaba ardiendo, latiendo con advertencia. A su lado, Aldrich ya se estaba moviendo, tirando de ella detrás de él mientras el cristal llovía sobre el suelo del refugio. Nos han encontrado, dijo con voz mortalmente tranquila. Tres figuras se colaron por la ventana destrozada con elegancia humana. Eran diferentes de Aldrich. Sus ojos ardían en rojo en lugar de plateado, y su piel tenía un tono grisáceo, casi cadavérico. Cuando sonreían, sus colmillos eran más largos y toscos. El rey de la luna, el más grande, siseó con una voz que parecía grava raspando piedra. Y su nueva mascota, qué conmovedor. El cuerpo de Shadowhorn Aldrich estaba enroscado, listo para atacar. Eres audaz, atacando durante las horas sagradas. Las horas sagradas no significan nada cuando la corte lunar ha caído. Los ojos rojos de la criatura se fijaron en Suri. Solo queremos a la chica, entréganosla y haremos que tu segunda muerte sea rápida. Suri sintió la ira de Aldrich a través de su conexión, caliente y feroz. Tendrás que pasar por encima de mí. Eso se puede arreglar. Atacaron. Aldrich se enfrentó al primero de frente, y Siri observó con horror atónito cómo chocaban con una fuerza capaz de romper huesos. Las paredes de madera del refugio temblaron. El Shadowhorn era fuerte, pero Aldrich era más rápido, por poco. Sus movimientos eran fluidos, precisos, pero ella podía sentir su lucha a través del vínculo. Aún no tenía toda su fuerza. 3 siglos de debilidad no desaparecían de la noche a la mañana. El segundo atacante se abalanzó sobre Siri. El tiempo pareció ralentizarse. Podía ver cada detalle. Las garras de la criatura extendiéndose, sus ojos rojos fijos en su garganta, la trayectoria de su golpe. Su cuerpo se movió antes de que su cerebro se diera cuenta, lanzándose hacia un lado en una voltereta que debería haber sido imposible en un espacio tan reducido. Las garras rozaron el cuello donde había estado una fracción de segundo antes. ¿Qué? El Shadowhorn se giró, confundido, y Suri agarró la única arma a su alcance, su linterna, y la blandió con todas sus fuerzas. El metal impactó en la sien de la criatura. No debería haberle hecho mucho daño, pero el impacto hizo que el Shadowhorn retrocediera tambaleándose. Una auténtica sorpresa se reflejó en su rostro. El vínculo. Siri se dio cuenta. Soy más fuerte, más rápida. Interesante. El tercer atacante dijo, mirándola con la cabeza inclinada. El humano tiene dientes. Aldrich estrelló a su oponente contra la pared con tanta fuerza que agrietó la madera. Luego giró hacia Siri. La puerta ahora, pero el tercer Shadowhorn ya bloqueaba su salida. Y el que Suri había golpeado se le estaba recuperando. Asesinato en sus ojos rojos. Rompiste mi concentración, le gruñó. Voy a disfrutar drenando hasta la última gota de sangre real de tus venas. Volvió a lanzarse, pero esta vez Aldrich estaba allí para interceptarlo en el aire. Se estrellaron contra la pared del fondo, haciendo que los muebles que quedaban se esparcieran. El refugio era demasiado pequeño, demasiado estrecho. Necesitaban espacio para correr. A través de la ventana rota, Siri lo vio. La antigua entrada del túnel de servicio, medio enterrada en la nieve, a unos 20 metros de distancia. Los guardabosques los utilizan para evacuaciones de emergencia durante las avalanchas. Aldrich, señaló ella, el sistema de túneles. Él miró hacia atrás, con un destello de comprensión en sus ojos plateados. ¿Podrás hacerlo? ¿Tengo otra opción? Su risa fue aguda y breve. No. El primer Shadowhorn contra el que Aldrich había luchado se estaba levantando. Sangre negra brotaba de una herida en su rostro. Los tres se interponían ahora entre ellos y la libertad. Y Suri podía sentir cómo las fuerzas de Aldrich decaían a través del vínculo. Estaba consumiendo energía más rápido de lo que su sangre podía reponerla. A la de tres, dijo Aldrich en voz baja, estirando el brazo para agarrarle la mano. En el momento en que sus muñecas marcadas se tocaron,
La energía fluyó entre ellos. Suri jadeó cuando la fuerza inundó sus miembros y sintió que Aldrich se enderezaba renovado. Corremos juntos. No me sueltes. 1. La sombra líder contó burlonamente, acercándose sigilosamente. 2. 3. Aldrich salió disparado hacia adelante, sin soltar la mano de Siri. Lo que sucedió a continuación fue como un caos controlado. Aldrich se movía como un torbellino, golpeando con su mano libre más rápido de lo que Suri podía seguir, lo que obligó a los Shadowrun a dispersarse. Ella sentía cada movimiento a través de su conexión, su cuerpo anticipándose y adaptándose a su ritmo. Cuando él se desviaba hacia la izquierda, ella fluía con él. Cuando él golpeaba a la derecha, ella se agachaba bajo su brazo sin pensar. Atravesaron el círculo de atacantes como el agua a través de una piedra rota. La nieve fuera llegaba hasta los tobillos, pero las piernas de Suriri bombeaban con una fuerza imposible. Detrás de ellos, los Shadowrun aullaban de rabia, persiguiéndolos. Aldrich abrió de un tirón la oxidada entrada del túnel, empujando a Siri dentro primero antes de seguirla y cerrarla de un portazo. La puerta metálica se cerró cuando los cuerpos la golpearon desde fuera. «Muévete». Eldritch la empujó más hacia la oscuridad. Los túneles conectan con el sistema de servicios de la ciudad. No pueden seguirnos al territorio humano sin exponerse. Sori corrió, con la mano aún entrelazada con la de él, la marca en su muñeca brillando como un faro en la oscuridad. Detrás de ellos, los sonidos de la persecución comenzaron a desvanecerse, pero ella podía oír la voz del líder Shadeborn resonando en el túnel. No puedes esconderte para siempre, Rey de la Luna. Todas las facciones te perseguirán ahora. Tu pequeño vínculo ha pintado un blanco en vuestras espaldas. Las palabras los persiguieron en la oscuridad, y Suri supo con terrible certeza que esto era solo el comienzo. El apartamento de Suri estaba exactamente como lo había dejado. Pequeño, abarrotado de material de reparto y afortunadamente normal. Nunca había estado tan feliz de ver su sofá de segunda mano. Hogar, dulce hogar, murmuró, cerrando la puerta tras ellos. Habían salido de los túneles al amanecer y habían tomado un autobús temprano hacia las afueras de la ciudad. Aldrich había mantenido la capucha puesta durante todo el trayecto, con esos ojos plateados ocultos tras unas gafas oscuras que había tomado prestadas de una tienda de conveniencia. Ahora estaba de pie en su pequeña sala de estar, luciendo increíblemente fuera de lugar. Un rey vampiro rodeado de sus facturas impagadas y tazas de fideos instantáneos. «No deberíamos quedarnos mucho tiempo», dijo Aldrich, pero el cansancio se reflejaba en su rostro. La huida lo había agotado más de lo que quería admitir. «Necesitas descansar. Los dos lo necesitamos». Siri se desplomó en el sofá. Todos sus músculos estaban agotados. «Además, dijiste que no pueden atacar a plena luz del día en la ciudad. Hay demasiados testigos». «Cierto». Se acercó a la ventana y miró a través de las persianas hacia la calle. «Pero eso solo nos da unas horas, no días». Suri se quitó la chaqueta rota y se quedó paralizada. La marca de su muñeca era ahora más oscura, las líneas plateadas más definidas, extendiéndose ligeramente por su antebrazo como delicadas enredaderas. «Aldrich, ¿se supone que debe hacer esto?» Él se puso a su lado al instante, tomándole la muñeca entre sus manos. Su expresión se volvió seria. «El vínculo se está profundizando. Se está asentando en tu sistema», dijo él, trazando con el pulgar una de las nuevas líneas. «¿Cómo te sientes? ¿Cansada, hambrienta? ¿Como si hubiera corrido una maratón?» Ella hizo una pausa. «Y aún puedo sentirte. Tu preocupación, tu culpa, la culpa está justificada». Él le soltó la muñeca con delicadeza. «Siri, necesito entender cómo es posible esto. ¿Tienes algún documento familiar, partida de nacimiento, genealogía, algo sobre tu linaje?» «¿Linaje? No soy de la realeza. Mi abuela trabajaba en una fábrica. Mi madre era profesora. Hazme el favor». Siri sacó la vieja caja de su armario, la que contenía las cosas de su abuela que no se atrevía a tirar. «Certificado. Es todo lo que tengo. Mi abuela murió hace 2 años. Era la última de su familia».
Aldrich cogió el diario con cuidado, recorriendo con los dedos el cuero envejecido. Cuando lo abrió, todo su cuerpo se quedó inmóvil. ¿Qué? Sorry se inclinó sobre su hombro. ¿Qué pasa? Las páginas estaban llenas de la letra de su abuela, pero entremezcladas había dibujos, símbolos, medias lunas, espirales, los mismos patrones que la marca en sus muñecas. Tu abuela lo sabía, susurró Aldrich. Sabía lo que eras. Pasó a una página cerca del final, donde había un árbol genealógico que se remontaba varias generaciones. En la parte superior, escrito con tinta descolorida, había un nombre. Lenaris, Lenaris, repitió Aldrich con voz temblorosa. Ciri, no solo tienes sangre rara, desciendes de los guardianes Lenaris. ¿Los qué? Un antiguo linaje. Humanos que sirvieron como protectores y compañeros de la realeza nacida de la luna hace siglos. Fueron elegidos especialmente. Su sangre se mejoró mediante magia ritual para permitirles sobrevivir en nuestro mundo, unirse a nosotros, luchar junto a nosotros, afianzar nuestro poder. La miró con algo parecido al asombro. Desaparecieron tras la maldición. Pensábamos que la estirpe se había extinguido por completo. La mente de Ciri daba vueltas. Mi abuela nunca dijo nada sobre vampiros o magia, o probablemente ella misma no conocía toda la verdad. Es probable que el conocimiento se perdiera con el paso de las generaciones, diluyéndose en historias familiares o supersticiones. Pasó otra página, revelando una flor prensada, pétalos plateados, perfectamente conservados. El aliento de la luna solo crece cerca de los santuarios lunares. Tu abuela debió de visitar uno, o lo hizo su madre. ¿Qué significa esto? ¿Qué era mi familia? ¿Sirvientes? ¿Socios? Aldrich la corrigió con firmeza. Los guardianes Lenaris eran nobles por derecho propio. Eligieron estar con nosotros y a cambio los protegimos y los elevamos. Los lazos que formaron no eran esclavitud, eran alianzas entre iguales. Dejó el diario y la miró a los ojos. Tu sangre no es una mutación, Ciri. Es tu herencia, diluida tras siglos sin contacto con los de nuestra especie. Sí, pero aún lo suficientemente potente como para activar un pacto de sangre. Lo suficientemente potente como para romper partes de mi maldición. ¿Partes? ¿Quieres decir que no está completamente rota? Aún no, apretó la mandíbula. Pero contigo, con el tiempo, podría estarlo. Las implicaciones se posaron sobre ella como un pesado manto. Por eso me quieren, no solo para hacerte daño, sino para utilizarme. Sí, tu sangre podría devolver el poder a cualquier vampiro que la tomara. Pero el vínculo me eligió a mí, y ahora dudaba. Hay efectos secundarios que debes conocer. Más efectos secundarios. Más allá de los superreflejos y la lectura de mentes. No es lectura de mentes, es resonancia emocional. Se pasó la mano por el pelo. Y sí, más. A medida que el vínculo se profundice, tus sentidos se amplificarán. Te volverás más fuerte, más rápida, más perceptiva, pero también más sensible a las emociones, al dolor, a los estímulos. Puede ser abrumador si no aprendes a controlarlo. Y si no aprendes a controlarlo, el vínculo podría consumirte, quemar tu humanidad y dejarte cambiada. No vampiro, pero tampoco completamente humana. Su expresión era grave. No dejaré que eso suceda. Puedo entrenarte, enseñarte a manejar la conexión. Pero Ciri, tienes que entenderlo. Tu vida nunca volverá a ser normal. Miró a su alrededor, a su pequeño apartamento, a la vida que se había construido repartiendo comida en mitad de la noche, sobreviviendo sola. De todos modos, lo normal nunca había sido tan bueno. De acuerdo, dijo finalmente. Enséñame. Los ojos plateados de Aldrich se abrieron ligeramente. Así sin más. Así sin más. Ciri levantó su muñeca marcada. Estamos unidos, ¿verdad? Más vale que averigüemos cómo sobrevivir. Por primera vez desde que se conocieron, Aldrich sonrió. Sonrió de verdad. Eso transformó todo su rostro, haciéndolo parecer menos un rey antiguo y más alguien que había olvidado lo que era la esperanza. Entonces empecemos ahora, porque sobrevivir es solo el principio. Suri Kong, vamos a acabar con esto.
El tren a Silver Hollow traqueteaba por el campo, alejándose kilómetros de la ciudad. Suri observaba el paisaje difuminarse, sus nuevos sentidos captando detalles que nunca antes había notado. Las hojas individuales de los árboles lejanos, los latidos del corazón de los pasajeros, 3 filas más adelante. «Concéntrate en mi voz», murmuró Aldrich a su lado, con la mano cubriendo la de ella. «No intentes procesar todo a la vez. Filtra, elige lo que importa». Ella lo hizo, y la abrumadora avalancha de sensaciones se redujo a algo manejable. Mejor. Bien. Él echó un vistazo al vagón del tren. Habían elegido asientos en la parte trasera, lejos de los demás pasajeros. El Templo de la Luna está en el bosque a las afueras de Silver Hollow, abandonado desde hace 200 años, pero las antiguas protecciones aún deberían funcionar. Estaremos a salvo allí mientras buscamos en los archivos. ¿Qué estamos buscando exactamente? Respuestas sobre el pacto de sangre, cómo estabilizarlo, fortalecerlo y cómo utilizarlo contra nuestros enemigos. Sus ojos plateados se encontraron con los de ella. El ataque de Shaorn fue solo el comienzo. A estas alturas, todas las facciones saben que he despertado. Se movilizarán. El tren dio una sacudida y Ciri sintió que Aldrich se tensaba. A través del vínculo percibió su repentina alerta. «Peligro. ¿Qué pasa? 2 vagones detrás de nosotros. Vigilantes», dijo en un susurro. «No mires. Intentan pasar desapercibidos, pero sus latidos son extraños. Demasiado lentos. Más Shadowrun. Peor aún. Daywalkers. Vampiros que han cambiado su poder por la capacidad de moverse a la luz del sol. Trabajan como mercenarios». Apretó su mano con más fuerza. «Nos bajamos en la próxima parada. Quédate cerca». El tren comenzó a reducir la velocidad para llegar a la estación de Millbrook, aún a 30 metros de Silver Hollow. Aldrich se puso de pie con naturalidad, ayudando a Ciri con su bolso como si fueran viajeros normales. Pero ella podía sentir su preparación a través del vínculo, enroscado como un resorte. Salieron al andén con un puñado de pasajeros más. Suri se arriesgó a mirar atrás y los vio. 2 hombres con abrigos largos, los ojos ocultos tras gafas de sol, moviéndose con intención depredadora. «Camina», dijo Aldrich en voz baja. «No corras todavía». Se dirigieron hacia la salida de la estación, pero los Daywalkers se acercaban, abriéndose paso entre la pequeña multitud con facilidad. El corazón de Suri latía con fuerza contra sus costillas. Entonces Aldrich la empujó hacia un lado a través de una puerta de servicio que no debería haber estado abierta. Irrumpieron en un pasillo de mantenimiento y, de repente, echaron a correr. Detrás de ellos, la puerta se abrió de golpe. Se oyeron pasos que los perseguían. «Por aquí». Aldrich la empujó hacia un almacén lleno de productos de limpieza y luego hacia una ventana. La abrió de un empujón y se dejaron caer en un callejón detrás de la estación. Un camión de reparto estaba parado cerca, con el conductor dentro de una tienda. Aldrich tomó una decisión en un instante y empujó a Suri hacia la parte trasera del camión. Se subieron entre cajas de productos agrícolas y se cubrieron con una lona justo cuando los Daywalkers salían del edificio. Suri contuvo la respiración, apretada contra Aldrich en la estrecha oscuridad. Podía sentir su corazón latiendo contra su hombro más rápido de lo habitual. Incluso un rey vampiro podía sentir miedo. El conductor regresó y el camión arrancó con un rugido. A través de un hueco en la lona, Ciri observó a los Daywalkers escudriñando la zona, frustrados. Entonces se pusieron en marcha, dejando atrás la estación. Permanecieron ocultos durante 20 minutos hasta que el camión se detuvo en un centro de distribución. Salieron sin ser vistos y se encontraron en una zona rural cerca del bosque donde se encontraba el Templo de la Luna. «Ha estado muy cerca», dijo Ciri una vez que estuvieron a salvo entre los árboles. «Se están organizando más rápido de lo que esperaba», dijo Aldrich con expresión sombría. «Alguien está coordinando la caza. Alguien con recursos». El bosque se hacía más denso a medida que avanzaban, y Suri comenzó a notar cambios. Los árboles allí eran más viejos, con la corteza marcada con símbolos similares a los del diario de su abuela. El aire mismo se sentía diferente, cargado de energía latente.
Ahora estamos en los terrenos del templo, dijo Aldrich. El escudo protector sigue activo, debilitado pero presente. Aquí estaremos protegidos. El templo de la luna emergió del bosque como un fantasma. Era más pequeño de lo que Suri esperaba. Una estructura circular de piedra medio cubierta por la naturaleza, con las paredes talladas con intrincados patrones de lunas y estrellas. Las enredaderas trepaban por las columnas y el techo se había derrumbado parcialmente, dejando entrar los rayos de luz de la tarde. Pero a pesar de su decadencia, había algo en él que parecía vivo, vigilante. Aldrich colocó la palma de la mano contra la entrada y la marca de su muñeca brilló con un color plateado. La pesada puerta de piedra se abrió con un chirrido, revelando la oscuridad del interior. «Quédate detrás de mí», dijo, pero Siri se dio cuenta. Mantuvo sus manos entrelazadas mientras entraban. En el interior, el templo estaba sorprendentemente intacto. Las paredes estaban revestidas de estantes de piedra que contenían pergaminos y libros antiguos, conservados de alguna manera a pesar de siglos de abandono. En el centro se encontraba un altar bajo el techo abierto, donde la luz de la luna caía por la noche. «Los archivos», susurró Aldrich, acercándose a los estantes con reverencia. «Nunca pensé que los volvería a ver». Comenzó a buscar, sacando textos y escaneándolos a una velocidad que mareaba a Siri. Ella se acercó al altar, atraída por algo que no podía nombrar. En su superficie había tallada una versión grande de la marca que tenía en la muñeca. El sigilo de sangre iluminado por la luna, rodeado de texto en un idioma que no podía leer. Pero al trazar los símbolos con el dedo, las palabras comenzaron a florecer en su mente. No era una traducción, era comprensión. Cuando el rey de la luna se eleve con un guardián nacido, su fuerza combinada deshará la maldición del anochecer. Dos almas, un propósito, dos sangres, un poder. Juntos se mantienen en pie o juntos caen. «Aldrich», llamó ella con la voz resonando. «Creo que he encontrado algo». Él se puso a su lado al instante y leyó la inscripción. Su rostro palideció. Una profecía. Había oído rumores sobre una, pero creía que había sido destruida. ¿Qué es la maldición del anochecer? La maldición que destruyó mi reino, la que dispersó a mi pueblo y me debilitó hasta casi matarme. Su dedo recorrió las palabras. Durante 300 años busqué una forma de romperla. Y aquí está. La respuesta era un guardián nacido desde el principio. «Yo», dijo Suri en voz baja. «Tú», se volvió hacia ella. «Suri, esto significa que no estamos unidos por casualidad. Esto estaba destinado a suceder. Tú y yo éramos la pareja profetizada. Juntos podemos acabar con la maldición para siempre, liberar a mi pueblo y destruir a quien quiera que haya creado esta pesadilla». El peso de todo ello se posó sobre sus hombros. Ella solo era una repartidora. ¿Cómo podía formar parte de una antigua profecía? Pero al mirar el rostro de Aldrich, al ver la esperanza que luchaba con la incredulidad en su expresión, al sentir la verdad del vínculo que zumbaba entre ellos, supo que era real. ¿Y qué hacemos? Aprendemos a luchar juntos. Y entonces sus ojos se endurecieron. Recuperamos lo que le robaron a mi pueblo. Pasaron 2 días en el templo entrenando y estudiando. Aldrich le enseñó a Siri cómo canalizar el vínculo, cómo dejar que su fuerza fluyera a través de ella sin sentirse abrumada, cómo anticipar sus movimientos en combate. Ella aprendió que también podía devolverle energía, sosteniéndolo cuando su poder decaía. «Somos como un circuito», dijo ella durante una sesión, respirando con dificultad después de la práctica de combate. La, energ- la energía fluye en ambos sentidos. Exactamente. Aldrich le dio agua de un arroyo cercano. Eso es lo que hace que el vínculo de guardianes sea tan poderoso. No somos amo y sirviente. Somos iguales que se amplifican mutuamente. A la tercera mañana, Aldrich tomó una decisión. «Tenemos que ir a la corte lunar». Siri levantó la vista del pergamino que estaba estudiando. «Creía que tu pueblo estaba disperso, debilitado. La mayoría lo está. Pero la corte en sí, la fortaleza física, todavía existe bajo tierra, debajo de la antigua capital del Mir». Apretó la mandíbula. «Si alguien sabe más sobre cómo romper la maldición,
estará en los archivos reales que hay allí. Y si alguno de mi pueblo ha sobrevivido en estado de estasis, también estará allí. Dijiste que no estaba seguro de que nos recibieran con los brazos abiertos. No lo estoy. La miró a los ojos. La corte cayó debido a una traición interna. Quienquiera que haya orquestado mi caída puede que siga teniendo el control, pero no tenemos otra opción. Necesitamos respuestas y necesitamos aliados. Llegaron a Almir al anochecer, una antigua ciudad construida en la ladera de una montaña, ahora casi abandonada, excepto por los turistas que visitaban el casco histórico. Pero Aldrich la llevó más allá de las trampas para turistas, al barrio antiguo, donde los edificios se derrumbaban y las calles no tenían nombre. Allí se detuvo ante lo que parecía una iglesia derruida. La entrada a la corte estaba oculta a plena vista. Pensaban que los humanos nunca la descubrirían. Presionó su muñeca marcada contra una piedra específica de la pared. La marca brilló y una sección de la pared se abrió, revelando unos escalones que descendían hacia la oscuridad. Los sentidos mejorados de Sir detectaron inmediatamente que algo no iba bien. Un olor a cobre viejo y descomposición. Aldrich, no creo. Lo sé. Su voz era tensa. Algo no va bien. Pero ya estamos aquí. Mantente alerta. Descendieron juntos, el vínculo entre ellos vibrando como una campana de alarma. Las escaleras se adentraban profundamente bajo los cimientos de la ciudad hasta desembocar en una enorme cámara subterránea. La corte lunar dejó sin aliento a Ciri. Era un palacio tallado en piedra blanca que parecía brillar con luz propia, con altos techos sostenidos por columnas con forma de árboles. Pero había algo que no encajaba. Estaba corrompido. Venas negras recorrían la piedra como una infección y el aire estaba cargado de energía oscura. No, susurró Aldrich, con horror en su voz. ¿Qué han hecho? Unas figuras emergieron de las sombras. Eran vampiros, pero no como Aldrich. Estos tenían los ojos envueltos en oscuridad y los rasgos deformados. A la cabeza se encontraba un vampiro alto, con una armadura antigua, de rostro afilado y cruel. Aldrich Moonborn. La sonrisa del vampiro era venenosa. El rey perdido ha regresado. ¡Qué conmovedor! Valor. La voz de Aldrich se convirtió en un gruñido. El reconocimiento y la rabia inundaron el vínculo. Traidor bastardo. Estás vivo. Vivo. Estoy prosperando. El general Valor extendió los brazos, señalando a la corte corrupta. Mientras tú morías en el desierto, yo estaba remodelando nuestro reino. Se acabó inclinarse ante el ganado humano. Se acabó la debilidad disfrazada de honor. Tú creaste la maldición. La comprensión se apoderó del rostro de Aldrich. Maldijiste a tu propio rey, a tu propio pueblo, por el poder. Por la evolución, los ojos de Valor se fijaron en Suri. Y ahora me has traído exactamente lo que necesito para completarla. Una guardiana nacida. He buscado durante siglos sangre como la suya. Suri sintió que Aldrich se colocaba delante de ella para protegerla. No la tocarás. No necesito tocarla, tonto. Solo necesito drenarla. Valor chasqueó los dedos y sus seguidores corruptos comenzaron a rodearla. ¿De verdad creías que no sabía nada de la profecía? ¿Que no había planeado este momento exacto? Detrás de ellos, un enorme aparato comenzó a elevarse del suelo. Una máquina de plata y cristal oscuro que pulsaba con una luz enfermiza. En su centro había una silla con sujeciones y tubos claramente diseñados para extraer sangre. El ritual de la noche eterna, explicó Valor, caminando hacia la máquina con reverencia. Con la sangre de los guardianes como combustible, puedo amplificar la maldición en lugar de romperla. Crear un ejército de vampiros como yo. Inmortal, más fuerte que los Moonborn, libre de todas las debilidades, sin dependencia de la luz de la luna, sin quemaduras de plata, nada. Destruirás el equilibrio, dijo Aldrich. Sumirás al mundo en el caos. Crearé un nuevo orden con mí como su dios. La expresión de Valor se volvió fría. Coged a la chica. Matad a Aldrich si se resiste. Los vampiros corruptos se abalanzaron. Aldrich y Ciri se movieron al unísono. El vínculo entre ellos se intensificó y Suri sintió cómo el poder inundaba su sistema como un rayo.
Esquivó ataques que no debería haber podido ver. La fuerza prestada le permitía golpear con tanta fuerza que los vampiros se tambaleaban. Pero eran demasiados. Por cada uno que caía, aparecían dos más. Baylor observaba desde junto a su máquina, sin molestarse siquiera en luchar, confiado en su superioridad numérica. Una espada cortó el brazo de Suriri y ella gritó a través del vínculo. Aldrich lo sintió y su rabia se disparó hasta tal punto que casi la abrumó. Luchó como un demonio, pero ella podía sentir su creciente desesperación. Estaban perdiendo el túnel. Ciri lo vio. Un pasadizo de servicio detrás de una de las columnas corruptas. Aldrich, tenemos que huir. Él lo odiaba. Ella sintió su odio por la retirada. Pero él era lo suficientemente pragmático como para saber que no podían ganar. No aquí, no ahora. No con una desventaja numérica de 50 contra 2. Corrieron hacia el túnel. Aldrich utilizó sus últimas fuerzas para derrumbar la entrada tras ellos. La risa de Baylor los siguió en la oscuridad. Corre, pequeño rey. Pero el ritual comienza en 3 días, con el eclipse lunar. Cuando la luna se oscurezca, también lo hará tu esperanza. Drenaré hasta la última gota de tu guardián, y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Corrieron hasta que emergieron a kilómetros de distancia en el bosque. Ambos sangrando, ambos agotados. El vínculo entre ellos se debilitó. Surri se derrumbó contra un árbol. 3 días. Me matará en 3 días. Aldrich la atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos como si pudiera protegerla del destino mismo. No, no se lo permitiré. Te lo juro, lo siento. Moriré antes de dejar que Baylor te toque. Pero ambos sabían la verdad que resonaba en su vínculo. Si ella moría, él también. Y Baylor contaba con ello. Regresaron al Templo de la Luna cuando faltaban 48 horas para el eclipse. El brazo de Suri estaba vendado y el agotamiento se apoderaba de ella, pero no había tiempo para descansar. Si vamos a hacer esto, tenemos que estar preparados, dijo Aldrich, paseándose por el suelo del templo. Baylor tiene ventaja en número y juega en casa, pero no tiene lo que nosotros tenemos, un deseo de muerte. Ciri intentó bromear, pero no le salió bien. Un vínculo completo. Aldrich se arrodilló ante ella y le tomó ambas manos. Ciri, en la corte, luchábamos por separado, pero trabajábamos juntos. Sí, pero seguíamos siendo dos individuos. La profecía dice, 2 almas, un propósito, 2 sangres, un poder. No hemos activado completamente el pacto. ¿Qué significa eso? Significa dejar de contenernos. Sus ojos plateados se clavaron en los de ella. Tienes miedo de que el vínculo te consuma. Tengo miedo de quitarte demasiado, pero ese miedo es lo que nos limita. Si realmente nos fusionamos, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente, nos convertiremos en algo que Baylor no puede anticipar. El corazón de Ciri se aceleró. Eso suena peligroso. Lo es, pero también lo es no hacer nada. Él le apretó las manos. No te obligaré, tiene que ser tu decisión. Pero si confías en mí, si estás dispuesta a correr ese riesgo, te enseñaré cómo canalizar el vínculo completo. Pensó en el diario de su abuela, en los guardianes Lenaris que decidieron apoyar a los Moonborn, en la profecía grabada en el altar detrás de ellos, en la vida de repartidora que había dejado atrás y que nunca le había parecido suficiente. En fin, enséñame, dijo. Entrenaron toda la noche. Aldrich le enseñó cómo bajar las barreras entre sus mentes, cómo dejar que sus instintos de combate fluyeran hacia su memoria muscular. Era aterrador y emocionante. Podía sentir sus 3 siglos de experiencia, el peso de su poder, la profundidad de su determinación. Y él también la sentía a ella. Su resistencia, su obstinada negativa a rendirse, su inesperado coraje. Eres más fuerte de lo que crees, le susurró durante un descanso. Había auténtica admiración en su voz. Tuve un buen maestro, respondió ella. Al amanecer, algo había cambiado. Cuando entrenaban, se movían como una sola persona en 2 cuerpos. Cuando Aldrich atacaba, Ciri ya se movía para seguirle. Cuando ella esquivaba, él estaba allí para cubrir su abertura. El vínculo cantaba entre ellos, sincronización perfecta. Eso es, dijo Aldrich,
respirando con dificultad pero sonriendo. Eso es lo que necesitamos. La segunda noche, planearon. El ritual de Baylor requiere que él esté en la máquina, concentrado en la extracción, explicó Aldrich, dibujando el plano de la corte en la tierra. Tendrá guardias, pero será vulnerable. Si podemos llegar a la máquina, la desactivaremos. Yo puedo hacerlo, interrumpió Siri. En mi trabajo de repartidora, trabajaba con sistemas de enrutamiento electrónico. Si esa máquina funciona con cualquier tipo de flujo de energía, puedo cortocircuitarla. Aldrich la miró con sorpresa. Nunca lo mencionaste. Nunca preguntaste qué sabe realmente un repartidor. Ella sonrió. Arreglo mi bicicleta todas las semanas. Confía en mí. Puedo romper esa cosa. Entonces este es el plan. Aldrich dijo que atacaremos durante el eclipse. Baylor nos estará esperando, pero pensará que intentaremos huir o escondernos. En cambio, iremos directamente a por él. Yo me enfrentaré a Baylor directamente mientras tú destruyes la máquina. Una vez que esté fuera de combate, sus vampiros corruptos estarán desorientados. La máquina les está alimentando con energía. Y si las cosas salen mal, confiaremos en que surja el vínculo que él estableció. Pase lo que pase, no nos rendiremos. De acuerdo. De acuerdo. El eclipse lunar comenzó a medianoche del tercer día. La luna se tiñó de rojo sangre y luego comenzó a oscurecerse a medida que la sombra de la Tierra se deslizaba por su superficie. Suri y Aldrich se situaron a la entrada de la corte lunar, con las manos entrelazadas y las marcas en sus muñecas brillando como gemelos. ¿Lista?, preguntó Aldrich. Suri respiró hondo, sintiendo su firmeza fluir a través del vínculo, mezclándose con su determinación. Listos. Descendieron al infierno. La corte estaba repleta de los corruptos seguidores de Baylor, y en el centro, el propio general se encontraba ante su máquina, irradiando un oscuro triunfo. En la silla estaba sentado un vampiro capturado, uno de los hombres de Aldrich, luchando débilmente contra las ataduras. Lo está probando, se dio cuenta Siri, usando primero a otra persona. Entonces llegamos justo a tiempo. La voz de Aldrich resonó por toda la sala, amplificada por la piedra. Baylor, te desafío por la corte lunar. Todas las cabezas se giraron. La sonrisa de Baylor era maliciosa. ¿Me desafías? ¿Con qué ejército? Rey fracasado. No necesito un ejército. Aldrich levantó sus manos unidas y el vínculo brilló con tanta intensidad que iluminó toda la sala. Tengo algo mejor. Los vampiros corruptos atacaron en masa, una oleada de garras y colmillos. Pero Siri y Aldrich estaban preparados. Se movieron entre la horda como el agua. El vínculo amplificaba cada movimiento. Siri golpeaba con una fuerza que no parecía humana, mientras Aldrich luchaba con una precisión agudizada por su claridad mental. Eran imparables. Siri se separó de Aldrich y corrió hacia la máquina mientras él mantenía ocupados a los guardias. La energía seguía fluyendo entre ellos a pesar de la distancia. Ella podía sentir su conciencia siguiéndola, protegiendo sus flancos. Llegó a la máquina y se arrodilló, examinando su base. Conductos de cristal, canales de energía, un núcleo central de poder que latía con una luz oscura. Era complejo, pero el principio era simple. Concentraba y redirigía la magia de la sangre. También es fácil de romper, murmuró, sacando el pequeño cuchillo de su cinturón. Comenzó a cortar los conductos y el zumbido de la máquina se convirtió en un grito. No. El rugido de Baylor resonó en toda la corte. Abandonó su posición y se abalanzó hacia ella. Aldrich lo interceptó en pleno salto. Chocaron con una fuerza que hizo temblar la tierra. El rey vampiro contra el traicionero general. Siglos de traición llegando a su punto álgido. Pero Baylor era más fuerte. Potenciado por su propia magia oscura, dominó a Aldrich y lo estrelló contra una columna con tanta fuerza que la piedra se agrietó. A través del vínculo, Siri sintió el dolor de Aldrich como si fuera suyo. Sintió que sus fuerzas le fallaban y tomó una decisión. Se apartó de la máquina y corrió hacia la lucha, dejando que el vínculo se abriera por completo. Todas las barreras cayeron, todos los muros se derrumbaron. Ella volcó todo lo que tenía en Aldrich.
su fuerza, su voluntad, su propia fuerza vital. Las marcas en sus muñecas explotaron con luz. Aldrich se levantó y se transformó. Sus ojos brillaban con un color plateado puro, y el poder irradiaba de él en oleadas. Este era el rey de la luna en plena fuerza, canalizando el vínculo de un guardián, tal y como había predicho la profecía. Atrapó el siguiente golpe de Valor con una mano. Querías ver el verdadero poder de los nacidos de la luna. La voz de Aldrich resonó con antigua autoridad. Aquí lo tienes. Lo que siguió no fue una lucha. Fue un ajuste de cuentas. Aldrich se movía más rápido de lo que los ojos mejorados de Ciri podían seguir. Cada golpe era preciso y devastador. Valor se defendió desesperadamente, pero contra el vínculo completamente despertado. No era nada, solo un traidor enfrentándose a una justicia que llevaba 300 años de retraso. El golpe final envió a Valor contra su propia máquina. El impacto destrozó el núcleo ya dañado y todo el aparato explotó en una ola de energía liberada. Los vampiros corruptos gritaron mientras la magia oscura que los sostenía se consumía. Las venas negras de las paredes de la corte comenzaron a desvanecerse. La piedra blanca recuperó su pureza original. Valor yacía destrozado entre los escombros, sin poder. Imposible, jadeó. La maldición, lo hice perfecto. Tú lo hiciste defectuoso, dijo Aldrich con frialdad. Olvidaste que la verdadera fuerza proviene de la unidad, no de la dominación. Levantó la mano para asestar el golpe mortal, pero la voz de Sir lo detuvo. Aldrich, mira. Ella señaló las paredes, donde otros vampiros emergían de alaves ocultos, preservados en estasis, tal como Aldrich había esperado. Su gente, ajena a la maldición, comenzaba a despertar. La maldición del anochecer se había roto. Aldrich miró a Valor por última vez y luego dio un paso atrás. La muerte sería una misericordia. En cambio, verás cómo todo lo que intentaste destruir florece sin ti. Se volvió hacia Suri y el vínculo se estableció entre ellos. Ya no era frenético, ya no era desesperado, sino firme y seguro, fuerte. Juntos habían ganado. La corte de la luna se transformó durante las semanas siguientes. La piedra blanca brillaba bajo los encantamientos restaurados. La corrupción negra había sido purgada por completo. Los vampiros salían de su letargo uno por uno. El pueblo de Aldrich, preservado durante siglos, despertaba en un mundo que había cambiado hasta quedar irreconocible. Suri observaba desde un balcón cómo la corte volvía a cobrar vida. Abajo, los vampiros se movían por los pasillos con determinación, reconstruyendo, reconectando. Algunos se mostraban recelosos con ella, la humana con la marca de guardiana, pero la mayoría la miraba con algo parecido a la reverencia. «Te llaman la guardiana de la luz de la luna», dijo Aldrich, uniéndose a ella. Ahora parecía diferente, aún cargando con ese antiguo peso, pero de alguna manera más ligero, esperanzado. Algunos de los más viejos recuerdan las historias. Nunca pensaron que verían renacer a una guardiana. Todavía me estoy acostumbrando a que me llamen de otra manera que no sea la chica de los repartos. Ciri sonrió, pero la sonrisa se desvaneció al mirar su muñeca. La marca se había estabilizado, ya no se extendía, pero era permanente. Un recuerdo plateado de la noche en que había salvado a un desconocido moribundo. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Aldrich se apoyó en el balcón junto a ella. Ahora reconstruimos. Los Moonborn estaban dispersos, pero no destruidos. Se está corriendo la voz de que la maldición se ha roto, que la corte ha sido recuperada. Volverán a casa. Y las otras facciones, los Sheorn, no te dejarán consolidar el poder. No, no lo harán. Su expresión se endureció. Habrá desafíos, conflictos. El mundo de los vampiros ha existido en el caos durante 3 siglos. Restablecer el orden no será pacífico. Suena agotador. Lo será. Se volvió para mirarla de frente. Por eso necesito preguntarte algo, y necesito que respondas con sinceridad. El corazón de Ciri dio un vuelco. A través del vínculo sintió su nerviosismo, su esperanza, su miedo a su respuesta. Pregunta, quédate. La palabra salió en voz baja,
no como prisionera del vínculo, no por obligación, sino como mi compañera. Ayúdame a reconstruir lo que se perdió. La luna necesita un guardián. Y yo hice una pausa. La vulnerabilidad se reflejó en su rostro. Te necesito, Siri, no solo por tu sangre o por la profecía. Te necesito. Ella lo había estado esperando. Lo había estado pensando todos los días desde la derrota de Baylor. Su antigua vida había desaparecido. Su apartamento, su trabajo de repartidora, la simple existencia de alguien que solo quería pagar el alquiler y sobrevivir. Esa Suri se sentía como una persona diferente. Esta Suri había luchado contra vampiros, había canalizado un poder antiguo, había ayudado a romper una maldición de 300 años. Esta Suri había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. Con una condición, dijo. Aldrich se tensó. Dime cuál es. No soy tu súbdita, ni tu sirvienta, ni una mascota humana que tienes a tu alrededor. Ella levantó su muñeca marcada. El vínculo nos hace iguales, así que trátame como tal. Quiero tener voz y voto en las decisiones. Quiero ayudar a dar forma a lo que viene después, no solo seguir órdenes. Una sonrisa se dibujó en su rostro, genuina, aliviada, radiante. No lo haría de otra manera. Entonces, sí, me quedaré. La atrajo hacia él en un abrazo, y el vínculo zumbó de satisfacción entre ellos. Por un momento, se quedaron allí de pie, dos personas que se habían encontrado por accidente y se habían elegido a propósito. La ceremonia de coronación tuvo lugar bajo la luna llena un mes después. La corte estaba abarrotada. Cientos de nacidos de la luna que habían respondido a la llamada de su hogar, además de representantes de clanes de vampiros neutrales e incluso algunos valientes dignatarios humanos de ciudades cercanas que habían descubierto la verdad sobre sus vecinos sobrenaturales. Aldrich se encontraba en el centro del gran salón, recuperado en toda su autoridad. Llevaba antiguas insignias, una armadura plateada que parecía brillar con luz propia, una corona de metal lunar que captaba y reflejaba los rayos de la luna. Pero no estaba solo. Mi pueblo, la voz de Aldrich resonó en la sala. Durante 3 siglos hemos sufrido una maldición nacida de la traición. Nos dispersaron, nos debilitaron, casi nos destruyeron, pero sobrevivimos. Y ahora, con la maldición rota, comenzamos de nuevo. Hizo un gesto y Suri dio un paso al frente. Llevaba una túnica ceremonial de guardiana, de color azul oscuro bordada con lunas plateadas, con la marca en su muñeca visible y brillante. Ella se había opuesto a la formalidad, pero Aldrich había insistido en que ese momento requería una ceremonia. Los guardianes Lenaris estuvieron una vez con nosotros como socios, no como sirvientes. Eran nuestros anclajes, nuestra conciencia, nuestro puente con el mundo humano. Coexistimos con... Aldrich tomó la mano de Siri y la levantó para que todos pudieran ver sus marcas unidas. Hoy restablezco esa antigua alianza. Suri Kong, nacida guardiana, te nombro primera guardiana de la Corte de la Luna. Serás mi igual en todos los asuntos de Estado, mi socia en la reconstrucción de nuestro reino. Los susurros se extendieron entre la multitud. Era algo sin precedentes, otorgar tal autoridad a un humano, pero nadie se opuso. Todos habían oído las historias de cómo había luchado junto a su rey, cómo juntos derrotaron a Baylor y rompieron la maldición. ¿Aceptas esta responsabilidad?, preguntó Aldrich formalmente. Pero sus ojos reflejaban una calidez destinada solo a ella. Acepto, dijo Suri con claridad, y juro servir no solo a la luna, sino a la paz entre todos los pueblos, tanto humanos como vampiros. La corte estalló en reconocimiento. No eran exactamente vítores. Los vampiros eran demasiado dignos para eso, pero sí un resonante murmullo de aprobación que vibró a través de la propia piedra. Más tarde, después de la ceremonia, tras las reuniones políticas y las presentaciones formales, Siri se encontró de nuevo en el balcón, mirando la luna llena. Cansado, Aldrich se unió a ella, habiéndose quitado la armadura ceremonial para ponerse ropa más sencilla. Agotado. ¿Cómo haces esto todos los días? Practicando. Técnicamente, 300 años. Sonrió. Te acostumbrarás. ¿De verdad?
Miró a la corte que tenía debajo, a los vampiros que ahora la miraban en busca de orientación. A veces todavía me siento como aquella repartidora que solo quería ayudar a alguien. Y ahora estoy ayudando a remodelar la política sobrenatural. Sigue siendo esa persona. La mano de Aldrich encontró la de ella. Sus marcas se calentaron donde se tocaron. La mujer que se detuvo en una tormenta de nieve para salvar a un desconocido moribundo. Esa compasión, ese instinto de ayudar, eso es lo que te convierte en una verdadera guardiana. No el vínculo ni la profecía. Tú, Suri, te recostaste contra él, sintiendo la presencia constante de su conexión. Ya no le daba miedo, era solo parte de lo que eran ahora. Dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido afrontar la luz juntas. Todavía tenemos enemigos ahí fuera, dijo ella en voz baja. Los Shady Orn, otras facciones que no quieren la paz. Nosotros sí, asintió Aldrich, y los afrontaremos juntos. Juntos, repitió Ciri. Por encima de ellos, la luna brillaba plateada y llena, iluminando la corte. Había comenzado una nueva era. No era perfecta, no estaba exenta de desafíos, pero estaba llena de posibilidades. El repartidor y el rey vampiro, la guardiana y su rey de la luna. Juntos habían acabado con sus enemigos. Juntos habían comenzado algo nuevo, y bajo una misma luna forjarían un futuro que ninguno de los dos mundos se había atrevido a imaginar.